Con este archivo de SPSS vamos a ejemplificar los 3 procedimientos de análisis clúster disponibles en SPSS. Va a ser algo súper directo en todo caso, algunas opciones básicas para que nos sirvan para ejecutar cada uno de los algoritmos. ¿Ya? Antes de ejecutarlo, tomar en consideración que estas variables que aparecen acá, yo las he obtenido del Sistema Nacional de Información Municipal para las comunas del país en el año 2009. Las variables que tenemos son la identificación de la conurbación o comuna, el porcentaje de población en condiciones de pobreza, la densidad de población por kilómetros cuadrados, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de natalidad y la población comunal estimada para el año, en este caso 2009. Todas esas variables son variables métricas y he construido una variable no métrica, que esta numérica va de 1 a 4, pero corresponde a las zonas geográficas del país. En el norte está de la primera a la cuarta región. En centro tenemos la región metropolitana, la quinta, la sexta y la séptima. En el sur tenemos a la octava y la novena. Y en el extremo sur tenemos a la décima hasta Magallanes. ¿Okay? Antes de comenzar, debemos considerar que el análisis clúster se ve afectado por outliers o distribuciones anormales que generalmente van de la mano. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar cuáles son las variables que podrían presentar este comportamiento. Para algo sencillo, vamos a comenzar por identificar o calcular más bien, ciertos valores de los estadísticos. Le vamos a quitar tablas de frecuencia porque estas variables tienen mucha variabilidad. Y vamos a ver algunos estadísticos mínimos que son el mínimo, el máximo, la desviación estándar, la media y la mediana. ¿Ok? Para este conjunto de variables métricas. Podemos observar que acá en la densidad por kilómetros cuadrados vamos a tener missing, lo cual va a significar que el análisis clúster va a considerar en realidad a los que tengan información completa, que van a ser estos 267. Podemos observar, al comparar la media y la mediana de cada variable, que el porcentaje de población en pobreza tiene una media y una mediana muy cercana. Lo mismo la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad. Eso ya nos da un indicador de que esta distribución sería más bien normal, o al menos está centrada, ¿ya? Está compensada sus dos extremos. Si vemos las desviaciones estándar de las mismas variables, vemos que en todos los casos son inferiores a las medias, lo cual también nos da una indicación o nos refuerza la idea de que las distribuciones son más bien normales y están centradas en los valores de la media. En cambio, la densidad poblacional y la población comunal, podemos ver que la media y la mediana son muy distintas. ¿Ya? En ambos casos la media es mucho más alta que la mediana. En ambos casos, curiosamente, multiplicado por 4. Y vemos que las desviaciones estándar son grandes también. ¿Ya? Eso nos da un indicador de que estas dos variables son sesgadas, en este caso hacia arriba, hacia la derecha. Para verlo con un poco más de detalle, vamos a realizar el procedimiento explorar, en el cual vamos a incluir en la lista de dependientes todas las variables métricas. Vamos a dejar los estadísticos gráficos tal cual viene por defecto. ¿Ya? Vamos a ejecutar el proceso, se puede demorar. Acá tenemos los porcentajes de variables, de casos con datos completos. Acá tenemos los descriptivos en mayor detalle de los que obtuvimos recién, pero lo que nos vamos a concentrar es en ver los gráficos. Podemos ver, en efecto,
el gráfico de tallo y hojas, que es como un histograma de lado, ¿ya? Podemos ver que en el porcentaje de población en condiciones de pobreza es una distribución casi normal y tiene solo un valor extremo, o sea, un valor anormalmente alto, dada la distribución, ¿ya? Que es mayor o igual a 51. Eso lo podemos observar también en el gráfico de caja, ¿ya? Que nos devuelve una información un poco más resumida. La densidad de población por kilómetro cuadrado podemos observar que tiene una distribución fuertemente asimétrica, ¿ya? Y valores extremos, valores anormalmente altos en este caso, son 36, lo cual se puede observar también si se fijan en el gráfico de caja. En la parte central del gráfico está totalmente aplanada. Eso nos da una indicación de que efectivamente acá hay un sujeto extremadamente alto. La tasa de mortalidad infantil, podemos observar que está como medio camino, la verdad, entre las dos anteriores. Tiene una gran concentración en la cola inferior, pero además tiene algunos valores extremos hacia arriba, lo cual se observa nuevamente en el gráfico de caja. La tasa de natalidad, podemos observar que tiene una distribución bastante normal y que tiene valores extremos hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo hay 12, hacia arriba hay 4. Podemos observarlo acá. Aún así, esta distribución está centrada. No podemos decir que es normal, pero sí al menos está centrada, está compensada. Así que probablemente no nos dé tantos problemas. Y por último, la población comunal, vemos que también tiene una asimetría, no tan fuerte como la densidad de la población, pero sí tiene una fuerte asimetría y tiene 33 valores extremos que también se observan aquí. Como esto nos puede afectar, lo que vamos a hacer es transformar las variables densidad de población y población comunal estimada, las vamos a transformar utilizando el logaritmo, porque es lo que se recomienda para esta distribución con una fuerte asimetría hacia la derecha. Así que vamos a buscar aquí en calcular variable. Vamos a partir por la densidad poblacional, ese es su nombre de variable, y acá en funciones aritméticas tenemos logaritmo natural. ¿Ya? Ahí es donde está el signo de paréntesis, tenemos que poner eso, ahí. ¿Okay? Y le vamos a poner algo no demasiado complejo, ln dens, ¿ok? Aceptar. Aquí vemos que el programa nos dice que lo ejecutó. Vamos a hacer lo mismo ahora para la población. Se fija y le cambiamos obviamente el nombre porque si no vamos a borrar la variable anterior. Y tampoco nos vamos a poner creativos. ln-pof. Un detalle importante. Si nosotros estuviésemos transformando, por ejemplo, la variable tasa de mortalidad. Vamos a aceptar esto primero. ¿Ya? Ahí está. Si nosotros estuviéramos transformando, por ejemplo, la variable tasa de mortalidad, perdón, claro, tasa de mortalidad, ¿ya? Vemos que tiene muchos ceros. Y si utilizáramos el logaritmo, todos esos ceros se van a perder y el programa los va a considerar como valores missing al final. Entonces, en ese caso, si yo quisiera transformar la tasa de mortalidad, ¿ya? Que es la que tiene ese comportamiento más claramente, tendríamos que ir a calcular variable y poner en el paréntesis 1 más el valor de la variable. De esa manera siempre vamos a tener valores superiores a 0. ¿Ya? No lo vamos a hacer porque no lo vamos a necesitar para ahora. Repetimos el procedimiento explorar, pero ahora para las variables transformadas. ¿Ya? Y pinchamos aceptar. Tenemos el mismo interfaz y podemos ver eso,
podemos ver que ahora la distribución está bastante más simétrica. Seguimos teniendo valores alejados, pero ahora al menos los tenemos alejados a ambos costados. Y lo mismo pasa con la población. Bien, como vamos a ver por último el comportamiento de la variable macrozona. Aquí solamente vamos a mostrar las tablas y le vamos a quitar todos los estadísticos porque no los necesitamos. Una variable no métrica. Podemos ver, si nos fijamos en el porcentaje, que están distribuidas de una forma, incluso podríamos decir, seminormal. Los dos extremos son menores y en la zona centro hay mayor cantidad de comunas, ¿ya? Esto es esperable dada la distribución política en realidad de nuestro país. Bien, ahora sí vamos a analizar, clasificar y vamos a empezar por el clúster jerárquico. Vamos a utilizar las variables métricas, ¿ya? Que son el porcentaje de población en condiciones de pobreza, la tasa de mortalidad y de natalidad y las variables transformadas en logaritmo. Las tenemos acá. Dentro del método, entre las distancias, vamos a elegir la que está por defecto. Y en el método, la verdad que lo más recomendable, hasta donde yo sé, es usar el método de Word, que es relativamente resistente, robusto ante los outliers de todas maneras, y tiende a generar clúster más homogéneo. Como las variables están en escalas distintas, ¿ya? Unas son porcentajes, otras son tasas, otras son logaritmo de densidad, que también es una tasa, y la población, que está en unidades de personas, en personas. Por lo tanto, tenemos población que va desde los millones hasta los pocos cientos. Vamos a estandarizar las variables porque hay que recordar que el análisis clúster se puede ver afectado por escalas distintas. Variables con escalas más grandes van a tener más peso sobre la construcción del clúster. ¿Okay? Vamos a continuar. Aquí en los estadísticos le vamos no a quitar, porque no podemos hacerlo, pero no vamos a pedirle los estadísticos porque aquí tenemos 267 individuos, que son las comunas y las comunas conurbadas. Entonces la verdad que el historial de conglomeraciones no nos va a dar mayor aporte. Y les vamos a quitar los estadísticos. Y los gráficos también se los vamos a quitar. Nos vamos a concentrar ahora simplemente en la estadística descriptiva de los clústeres. ¿Ya? Vamos a quitar los clústeres. ¿Ya? Y vamos a poner aquí en guardar entre 2 a 4. O sea, nos va a guardar, nos va a generar una nueva variable. Bueno, en este caso nos va a generar 3 nuevas variables. Una con la clasificación del sujeto para 2 clústeres, para 3 clústeres y para 4 clústeres. Continuar. Aceptar. Esto, como no le pedimos ningún resultado, no nos muestra nada. Pero si vamos acá, aquí tenemos clúster de 4, ¿ya? Clúster de 3, o solución de clúster con 4 clústeres, solución con 3 clústeres, solución con 2 clústeres. ¿Ya? Le vamos a cambiar el nombre para que sea más fácil identificarlo. Acá un punto importante, un punto que hay que hacer notar, es si se fijan, aquí el
número que aparece primero representa la cantidad de clúster que tiene la solución. Y el segundo es un número correlativo. Si yo corro este algoritmo varias veces, cada vez me va a ir aumentando un valor en este número. Si lo vuelvo a correr de nuevo ahora, me va a poner 2. Y me va a repetir las soluciones si yo le vuelvo a pedir las mismas soluciones. ¿Ya? Cada vez que guardan la variable clúster de pertenencia, vamos a encontrarnos con ese aumento en el número final. No lo vamos a hacer aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver la estadística descriptiva de cada clúster. Esto lo vamos a activar. Y vamos a poner en esta tabla las variables originales, ¿okay? No las transformadas en logaritmo. Les vamos a pedir la media y la desviación estándar, que aquí dice desviación. ¿Ya? Ay, ¿qué pasó? Vamos, sigue con la media. A ver. Desviación. Ya. Aplicar la selección. Cerrar. Ah, ya, aquí está. Desviación. Y lo vamos a posicionar por filas. ¿Ya? De tal manera que nos va a aparecer las estadísticas por fila para la misma variable. Y aquí en las columnas vamos a poner los clústeres. Ese es el clúster de 2 o la solución con 2 clústeres. Al lado ponemos la solución con 3 clústeres. Y más al lado ponemos la solución con 4 clústeres. ¿Ya? Aceptamos. Y aquí tenemos, si se fijan, la solución de 2 clústeres. Tenemos que el porcentaje de población en condición de pobreza, el clúster 1 es 13 y el otro 18, no son muy distintos. La media en la densidad de población, 328 versus 22, eso sí es muy distinto. La tasa de mortalidad también son parecidas, la tasa de natalidad también lo son. Y la población estimada comunal como promedio prácticamente la duplica. ¿Ya? Si utilizamos solamente 2 clústeres, típicamente vamos a tener un clúster en el que las medias están son las más altas o las más bajas de los dos, y en el otro lo contrario. Cuando tengo 3 clústeres se vuelve un poco más interesante. ¿Ya? Podemos observar acá que en este clúster de 3, en esta solución de 3, ya podemos observar algunas pequeñas diferencias. La densidad de población, por ejemplo, aparece estas que son comunas que podríamos decir casi vacías. La tasa de mortalidad, también aquí tenemos que no tienen mortalidad prácticamente. La tasa de natalidad nos aparece también esta, y estas otras dos siguen muy similares. Un tema a tener en consideración, aunque no es estrictamente necesario hacerlo o preocupante, es el tamaño de los clústeres. ¿Okay? Entonces nos fijamos en la solución de 4 clústeres. Yo tengo el clúster 4, tiene solamente 9 casos. En el de 3 nos fijamos, aparentemente el 2 y el 3 de esta solución se fusionaron en el 2, porque sigo teniendo estos 57 y estos 9. Y en el clúster 2 da la impresión de que este 9 se sumó al clúster 2. La solución de 2 clústeres. Me quedó este gran clúster de 57, o sea, este pequeño clúster de 57 y uno grande de 210, perdón. En ese sentido, aquí la pelea, creo yo, está entre la solución de 3 y la solución de 4. ¿Ya? No voy a entrar en demasiado detalle de la discusión, eso requiere más tiempo. Aquí la idea es simplemente mostrarles cómo se realiza el procedimiento. Vamos a realizar ahora el procedimiento para el clúster de K-medias. Un detalle. El clúster de K-medias, a diferencia
del clúster jerárquico que vimos recién y el que veremos a continuación, no estandariza, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer nosotros es estandarizar. La forma más simple, en realidad, de hacer eso para un grupo de variables es utilizar el menú descriptivos. Vamos a ir al menú descriptivos y vamos a seleccionar las variables que efectivamente vamos a usar, ¿ya? Porcentaje de población, tasa de natalidad, mortalidad y... Ay, perdón. Y el logaritmo, ¿ya? Y vamos a pinchar aquí donde dice guardar valores estandarizados como variables. Y en opciones le vamos a quitar simplemente todas las... Vamos a dejar la media nomás, porque si no, no nos deja continuar. Continuamos, ¿ya? Entonces lo que va a hacer es, nos va a dar la media en realidad, y lo que nos interesa a nosotros es que nos va a generar una variable estandarizada. O más bien, en este caso, 5 variables estandarizadas. Y podemos ver aquí, puntuación Z para cada una de ellas. Entonces son estas variables las que vamos a utilizar en el algoritmo de K-medias. ¿Ya? Seleccionamos. En iterar le vamos a cambiar a 100 iteraciones en realidad, porque 10 es un poco pequeño. Continuar. En guardar el clúster de pertenencia. Y aquí tenemos, a diferencia del clúster jerárquico, tenemos nosotros que indicarle el número de clúster. Así que lo que vamos a hacer es primero hacerlo para 2, después hacerlo para 3 y después hacerlo para 4. ¿Ya? Cada vez nos va a ir guardando, no vamos a mover nada más. Aquí hay un tema importante. Vamos a pedirle, porque este algoritmo nos lo da, la tabla de ANOVA. ¿Ya? Aceptamos. Acá, si se fijan, nos hemos detenido en 9. Parece que no era tan necesario subir en este caso. Los centros de los clústeres finales no nos dan demasiada información, considerando que son variables estandarizadas. Y aquí hay un tema importante, por ejemplo, si nos fijamos en el caso de, recordemos, este es para 2 clústeres. Si nos fijamos en la tabla de ANOVA, todas las variables son significativas excepto la tasa de mortalidad infantil. ¿Ya? Vamos a repetir el procedimiento. Perdón. Vamos a repetir el procedimiento y esta vez le vamos a pedir 3 clústeres. ¿Ya? Acá se demora un poquito más. Se detuvo en la 17 para 3 clústeres. Y las tablas de ANOVA, aquí por ejemplo vemos que ya hay una diferencia, al menos una diferencia significativa entre algunos grupos. ¿Ya? Todas las ANOVA son significativas. También tenemos el tamaño de los grupos. Si se fijan, no son los mismos tamaños que en el algoritmo anterior. Si bien van a tender a coincidir, o esperamos que coincidan, lo cierto es que no nos van a dar los mismos resultados. Y lo vamos a dejar acá con solamente 3 clústeres. ¿Okay? Si nos fijamos en las variables, se han formado acá el número de caso clúster lo vamos a cambiar por vamos a cambiar el nombre. La primera vez, recordamos, lo hicimos con 2 clústeres. Y la segunda vez con 3. ¿Ya? Y acá el numerito representa la cantidad de veces que he hecho esta es la primera vez que ejecuté el algoritmo, 1, la segunda vez 2. Y así si le hago una tercera, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a analizar tablas personalizadas. Aquí vamos a quitar
los clústeres jerárquicos, que era lo que teníamos antes. Vamos a dejar las mismas variables, insisto, son las variables sin transformar, las variables originales las que nos interesan. Vamos a dejar las columnas clúster K media 2, clúster K media 3. No movemos nada más, aceptar. Y aquí podemos observar que tenemos un comportamiento similar en términos de los estadísticos al clúster jerárquico, aunque no tienen exactamente el mismo tamaño. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora el procedimiento del clúster bietápico. Aquí, bueno, me pillaron, ya lo tenía hecho. Aquí vamos a utilizar las variables. Si se fijan, este algoritmo sí estandariza. Acá dice 7 porque me está contando las que saqué y las que volví a meter. Y podemos utilizar variables categóricas. Este es el único algoritmo que permite variables categóricas. ¿Ya? Si se fijan, yo aquí puedo seleccionar entre la euclidia y la de log verosimilitud si utilizo solo variables continuas, pero cuando introduzco una no métrica, inmediatamente me queda seleccionado solamente eso. ¿Okay? Acá entre las opciones, no, esta parte no, en los resultados, perdón, vamos a pinchar acá donde dice crear variable del clúster de pertenencia. Y aquí este algoritmo lo que hace es seleccionar automáticamente, o más bien con un procedimiento, el número de clúster idóneo. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice. De todas maneras, nosotros podemos obligarlo, si queremos 3 clústeres, lo podemos obligar. ¿Ya? Pero en este caso lo vamos a dejar libre. Vamos a ver qué nos da. ¡Wow! Tenemos 6 clústeres. Acá un tema interesante es que este procedimiento te entrega este visor de resultados. Si yo le hago doble clic, me va a aparecer los clústeres. ¿Ya? Nos dice qué tan buena es la solución en términos de la calidad y nos da en términos generales cuál es el tamaño de cada clúster proporcionalmente, y ahí en número pequeño es la frecuencia. Estos 4,9 corresponden a 13. Esos 11,6 corresponden a 31 y así sucesivamente. Acá tenemos hartos clústeres. Si nos vamos acá a la parte inferior, en lugar del resumen del modelo, podemos pedirles que nos muestre los clústeres. ¿Ya? Y aquí nos va a mostrar para cada clúster las estadísticas de resumen de las distintas variables. Y además, en esta clave de color, nos va a ordenar las variables de la más importante, que es la que está acá arriba, a la menos importante, que es la que está acá abajo, a la hora de determinar la pertenencia a un clúster o a la hora de conformar los clústeres. Acá tengo 6 clústeres. ¿Ya? Otra de las cosas interesantes es que yo aquí puedo poner en la descripción la descripción del clúster, ¿ya? Y su etiqueta. ¿Ya? Voy a ponerle nomás para que se vea. ¿Ya? Y en la etiqueta le puedo poner etiqueta. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Cuando yo cierre, me va a mostrar lo que yo tenía visualizado. ¿Ok? Esto, en cierto sentido, resume o reemplaza la necesidad de hacer una tabla personalizada como estas, utilizando la pertenencia de clúster. De todas maneras, podemos hacerla. Vamos a ver que en efecto, si yo elimino la variable no métrica, ¿ya? Y dejo todo tal cual,
Y aquí me aparecen efectivamente 3 clústeres. ¿Ya? Estos 3 clústeres que son similares a los clústeres que obteníamos con las otras soluciones, y podemos ver que también los tamaños son similares. Tengo un gran clúster de 135 personas y 2 clústeres más pequeños. ¿Ya? Tampoco son exactamente los mismos clústeres en tamaño. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer de todas maneras es mostrar, ya que en este algoritmo del billetápico podemos integrar variables no métricas, vamos a ver en la tabla cómo construir este es el primero. Vamos a ver cómo utilizar, cómo construir esta variable. ¿Ya? Si se fijan acá me aparece como recuento. ¿Por qué? Porque no es una variable métrica. ¿Ya? Si la variable me aparece aquí como métrica, yo de todas maneras voy con el botón derecho y le cambio, en caso de que fuera escala ordinal, se la cambio a nominal. ¿Ya? En este caso no es necesario. Y aquí en estadísticas de resumen vamos a poner en lugar del recuento, vamos a poner porcentaje de columna. ¿Ya? Y le vamos a quitar el recuento. ¿Ya? Entonces, aquí si nos fijamos, y es el porcentaje de columna porque nos muestra para cada clúster el porcentaje. O sea, en el clúster 1 tenemos un 46% que son del norte, nadie es del centro, un 30% es del sur y un 23% es del extremo sur. En el clúster 2 son todos del norte, ¿ya? En el clúster 3 son todos del extremo sur. Y así, lo podemos ver. En el clúster 5 son todos del centro. Y después tenemos en el clúster 6 son todos del sur. ¿No? Aquí esta variable macrozona, como ya lo podíamos ver en el gráfico que nos mostraba, la macrozona, aquí en este otro gráfico, la macrozona era lo más importante a la hora de definir el clúster y eso se ve reflejado en las estadísticas. ¿Ya? Eso, no olvidar, en el clúster bietápico es el único en el cual yo puedo introducir variables que no son métricas. ¿Ok? Y las métricas las va a estandarizar. En el clúster de K-medias, yo solo puedo incluir variables métricas y como este algoritmo no estandariza, tengo que introducir las variables ya estandarizadas y además indicarles al algoritmo la cantidad de clúster que quiero construir. Y en el jerárquico, yo puedo utilizar, eso no lo revisé recién, pero yo puedo utilizar variables métricas, que aquí aparecen como intervalos, variables de recuento, o sea, variables de frecuencia, número de hijos, número de autos, número de televisiones, todo lo que sea una cuenta, ¿ya? Y variables binarias o variables dummies, como aquí aparece, que tengan solo valores unos o ceros, ¿ya? Estas variables, si se fijan, no se pueden estandarizar. ¿Ya? La de recuento sí, y la de intervalo también, ¿ok? Y eso sería. Ahora queda interpretar los clústeres.